What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them Vengo a enseñaros a cómo modificar vuestras consolas de modelo New mediante 4 sencillos pasos. El primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. Si por algún casual no existiera este enlace, dentro del servidor de Discord La Presa encontraréis los archivos necesarios. Una vez descargados los archivos, simplemente introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y lo primero que hay que transferir son los archivos del WinRAR Super Skater Nindes SP Hash. Así pues, vamos a seleccionar todos y cada uno de los archivos y los introduciremos en la tarjeta SD. Si nos pide reemplazar por algún casual, pues reemplazamos los archivos. A continuación abriremos el WinRAR Release New 3DS y aquí tendremos que seleccionar la región de nuestra consola. En mi caso es europea, con lo cual seleccionaré la carpeta de Europa y ambos archivos, tanto el browser hash como en ARM11, tendremos que ponerlos también en la raíz de nuestra tarjeta SD. Con todos los archivos ya transferidos en nuestra tarjeta, podremos acudir a la consola para hacer la magia. Una vez en la consola, comenzaremos el segundo paso. Para ello, tendremos que acudir al navegador de la consola. A continuación, tendremos que darle a las 3 rayitas de aquí, ajustes y borrar datos. Le daremos a que sí y nos regresará al menú de Home. De nuevo en el menú de Home tendremos que regresar otra vez al navegador. Configuraremos de nuevo Google como predeterminado y ahora sí, en la barra superior tendremos que escribir la siguiente URL. La tendréis en el comentario fijado. Una vez hayamos indicado la web, simplemente le daremos a abrir y nos redirigirá a esta página. Antes de darle a Go, ¿de acuerdo? Tendremos que volver a darle a las 3 rayitas, ajustes y tendremos que seleccionar borrar cookies. Aceptaremos y le daremos al botón Home. Volveremos al navegador y ahora sí le daremos a Go. Le daremos a aceptar y explitará la magia. Tras haber hecho el exploit del navegador, estaremos dentro del Homebrew Launcher. Simplemente tendremos que darle a Nindes Hash, volverá a splitearse y, ahora bien, nos encontraremos dentro del Good Mode 9. ¡Ajá! Tendremos que esperar y, una vez que cargue, empezaremos el paso 3. El paso 3 consistirá en la instalación de los scripts. Para ello, le daremos al botón Home, acudiremos a la opción que dice More, iremos a Script y aquí os he puesto 2 pasos. Paso 1, Medhat, paso 2, ACT3DS. Así pues, vamos con el paso 1, nos pedirá permisos de escritura, vamos a concederle todo y una vez finalice nos recuerda que tenemos que hacer el paso 2. Así pues, la consola se va a reiniciar y volveremos al Good Mode 9. Aquí otra vez botón Home, Script, paso 2, otra vez permisos de escritura, actualización finalizada, te amo Quelonio. Ahora cuando le dé al botón A pueden ocurrir 2 cosas, o bien que nuestra consola se reinicie directamente al Home, o bien que salga el menú de Luma. Una vez dentro del menú de Luma y
de haber reiniciado la consola directamente al home y no haber abierto el menú de Luma, pues este se abre pulsando el botón Select más el botón Power. Así pues, una vez dentro del menú de Luma, tendremos que prefijar el splash en la opción de antes, verificar que la opción mostrar NaN o texto personalizado en configuración esté con una X y simplemente le daremos a la opción guardar o al botón Start. Con ello, ¿qué vamos a hacer? Va a reiniciar la consola, va a saltar el splash de seguridad y acudiremos al menú de Home. Una vez se reinicie nuestra consola, podremos comprobar cómo ya tenemos en nuestro panel el FBI. En él es donde vamos a comenzar el paso 4, que es la creación de la NaN. Una vez dentro del FBI, simplemente tendremos que ir a la opción Copia de seguridad de NaN. Ya casi acabando el respaldo de la NaN, he de decir que este es el paso más largo de todo el proceso de hackeo. No obstante, una vez se haya dumpeado, saldremos al Home y el archivo de respaldo NaN tendremos que posicionarlo en el ordenador o en el móvil. De nuevo en el ordenador, lo primero que podremos observar es cómo el script ha hecho la limpieza de archivos residuales de nuestra tarjeta. Así pues, ese paso que nos ahorramos. No obstante, tendremos que acudir a la carpeta FBI, a la carpeta NaN y en su interior tendremos el respaldo que acabamos de crear. Este, como bien he dicho antes, tendremos que ubicarlo en el ordenador o en el teléfono móvil para que, en caso de problemas en nuestra consola, respaldemos dicho archivo y nuestra consola volverá a este punto donde no presentaba dichos problemas. Una vez haya finalizado la transferencia del respaldo NaN, la carpeta FBI que tenemos en la raíz de nuestra tarjeta se puede eliminar. Con ello ganaremos espacio en ella. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonium siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa a vuestra disposición.